le vamos a presentar nuestro proyecto de investigación PIFI, que lleva como título el material estéril, su buena utilización bajo el porcentaje de contaminación de una mina. Nuestro grupo está conformado por Jainer Mendoza, Ramiro González y mi persona, Javier Joan. En las actividades mineras se generan grandes cantidades de residuos sólidos, de los cuales los más importantes en términos de volumen son los estériles y desechos. Otros residuos sólidos en la industria minera son resultantes de la pérdida del proceso. Esta imagen nos muestra el botadero donde se deposita el material estéril después de una actividad minera. Debido a que la explotación minera genera diversidad de residuos, estos deben ser clasificados para un mejor aprovechamiento de los mismos. Y es por esto que no se permite el acopio de diferentes materiales. los estériles de las minas son aquellos materiales los cuales no tienen ningún valor. Quiere decir que no son útiles para la explotación minera. Los estériles existen muchos tipos de estériles, son muy variados. Eso quiere decir que cada capa de la superficie del suelo son considerados que tienen su estéril, su parte estéril. Un ejemplo típico de las transformaciones de estéril que existen es el mineral dado por el cobre, que se ve que se explota en yacimientos como tenores cada vez son mucho más bajos, alcanzando hoy para las grandes minas de cielo abierto un 1%. Lo mismo sucede con el oro, donde hay minas con tenores medios hasta 0.65 gramos sobre tonelada. Disposición del material estéril. Los estériles se disponen generalmente en pilas y ocasionalmente se colocan nuevamente en la mina. El retorno del material al lugar donde fue extraído es evidentemente el mejor método de manejo de residuos, pues minimiza diversas consecuencias, ambientalmente como la reacción acelerada y el impacto visual, y facilita la recuperación del área. En la mayoría de las configuraciones de mina, sin embargo, este método no es factible y los estériles tienen que ser dispuestos fuera de la cava. Una manera interesante de manejo de estériles es utilizarlo para construir diques o rellenos, pues no solo el volumen a disponerse en otro lugar es reducido, sino también se disminuye la necesidad de préstamo para esas obras. Tradicionalmente, los estériles se disponen en escombreras, que como el propio nombre indica, sus lugares donde se tira algo, o sea, algo que no va a ser útil, se aparta a un lado. La disposición de estériles se encuentra en muchas minas, en que son arrojados en valles o en laderas transformándose en escombreras potencialmente inestables, lo cual quiere decir que estas están sujetas a formaciones de surco y erupción acelerada, pudiendo causar eventualmente la contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas. Buenas. En el siguiente cuadro se resumen algunas actividades mineras o acciones mineras y su impacto que causa en dicho factor ambiental. Bueno, empezaremos con la fauna. Pues en las actividades mineras estaría la construcción vial, la perforación, carga y voladura, excavaciones, transportes de material, desbroce de la vegetación, infraestructura y residuos estériles. Bueno, como pueden ver, causa un impacto en la alteración del hábitat natural y desplazamiento de la fauna. Ahora, en la flora está el desbroce de la vegetación, la perforación, otra vez la carga, la voladura, los residuos de estéril, el abandonamiento de las minas sin haber hecho algún rehabilitamiento de dicha cantera o algo, y pues su impacto es que se remueve dicha vegetación y está la deforestación y daño de este ecosistema. Ahora, los estériles generados en dicha actividad minera y las excavaciones de esta pues deben estar situadas, debidamente protegidas de dispersión o arrastre de muchos factores. Bueno, su ubicación debe estar definida desde la planeación de la mina. Además, deben evaluarse alteraciones que pueden producirse sobre el medio ambiente y las alteraciones geomorfológicas. La rehabilitación o recuperación de los terrenos afectados por la actividad minera constituye una actividad de gran importancia por cuanto permite el aprovechamiento posterior de las áreas afectadas.
por las labores extractivas. Una de las formas de recuperación más utilizadas para los suelos degradados es la revegetación posterior a un perfilamiento topográfico, la cual permite recobrar la productividad biológica del suelo, la protección de los recursos hidráulicos, la minimización de la erosión y el acondicionamiento paisajístico del lugar. Se presentan otras formas de recuperación de los terrenos afectados: obras de relleno, explanaciones o retiros de algunos factores perturbadores. Sin embargo, debe evaluarse la aplicabilidad de cada medida implementada. Bueno, siguiendo con el tema, es muy importante e interesante saber de cómo se acopia y en dónde para tener en cuenta el proceso de rehabilitación de estos botaderos. Estos botaderos conformados por el material estéril y por la extracción, explotación minera. Una primera parte de esto, para la recuperación de la vegetación, iniciamos con un descapote del material del suelo, o topsoil, y se acopia en un lugar adecuado donde no vaya a ser tomado más adelante para el acopio del material estéril. Esta área simplemente es utilizada para el topsoil o suelo, para más adelante utilizarlo en la recuperación de los botaderos. Cuando un botadero, cuando vamos a la recuperación o la rehabilitación de un botadero, es cuando ya ese botadero no se va a utilizar no se va a utilizar más para el descargue del material estéril. Estos botaderos ya se encuentran en un tope máximo, en una carga máxima de material estéril que no se utiliza. Entonces ahí es donde viene el proceso de reforestación. Pero antes de reforestar necesitamos recuperar el material del suelo que fue acopiado en un área explícitamente para ello. Se toma de esa área y se lleva ya al botadero que ya está a su tope máximo, con una maquinaria muy diferente a la de excavación. Se echa primero la capa vegetal que se recuperó en el material estéril, dejando la capa del suelo unos 30 centímetros o 40 centímetros de suelo, para que en sí lo que se vaya a sembrar tenga de cómo pues agarrarse de la tierra en sí. Okay, acá vemos ya cómo se encuentra el botadero ya reforestado, donde ya puede existir o existe la flora y fauna. Ya los animales pueden retornar nuevamente a un hábitat, pero no como comúnmente se venía viviendo en su actualidad. Otra de las cosas muy importantes en esta reforestación, ¿verdad? Ahora, principios de la rehabilitación. Según los principios básicos de rehabilitación de algunas organizaciones son, se debe construir parte integral de la operación extractiva. 2. Requiere un compromiso similar a la otra fase de la operación. Debe seguir un plan bien definido, aunque flexible, con objetivos a corto y largo plazo. La superficie debe ser rehabilitada de una forma estable y permanente, armonizando con las características de la zona. El objetivo de largo plazo durante el proceso de rehabilitación se debe prevenir la erosión acuática y eólica, así como los focos de aguas estancadas o de otro tipo que contengan organismos patógenos y que pueden representar un riesgo sanitario. Esta es nuestra presentación del PIFI. Bueno, aquí podemos ver en estas imágenes, en el fondo se puede ver un botadero que ya en su capacidad máxima se tiende a buscar, a recubrir con suelo fértil que depositado en otro dicho lugar, y este se recubre y se tiende a regar y a sembrar los árboles antes deforestados o nuevos árboles, y pues se tienden a cuidar y a sembrar y a regar. Bueno, aquí en la parte cercana pues se pueden ver que ya hay brotes de vegetación
y es decir, ya se rehabilitó, reutilizó ese material estéril. Bueno, y pues el material estéril se utiliza como relleno para recuperar otra vez dicha cantera o dicho yacimiento. Bueno, pues todo esto debemos aplicarlo, ya que podemos bajar mucho la tasa de contaminación que causa toda la actividad minera. Y pues ya como sabemos, se afecta mucho la fauna y la flora, y pues aunque no es lo mismo, pero se puede llegar a alcanzar mucho la contaminación. Y con esto disminuimos el impacto ambiental. Muchas gracias.